En la Facultad de Medicina está Monse Brizuela con Pablo Rodríguez, que es el rector de la Facultad de Odontología de la UBA, y a Monse le preguntamos qué se está diciendo ahí acerca de esto. Hola, Monse. Mónica, ¿cómo estás, Mónica? Buenas tardes. Estamos en La Guardia, en la Facultad de Odontología. Estamos con el decano que está aquí a mi lado, pero brevemente introducirte en lo siguiente. Pueden atender, pero solamente urgencias. Entonces ahí nos preguntamos nosotros los pacientes, ¿qué es una urgencia? Cualquiera que haya tenido un mínimo dolor de muela ya debe pensar que es una urgencia, pero no. Hay ciertos recaudos que hay que tomar a la hora de venir aquí a La Guardia y hay ciertos recaudos que toman los profesionales de la salud que están acá al lado mío. Vamos a hablar con Pablo Rodríguez, que es decano. También está Victoria aquí, que está vestidita como debe ser. Así va a ser el nuevo protocolo. Pablo, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Contame, cómo está vestida ella, cuáles son los nuevos protocolos para atender en época de pandemia. Bueno, primero, el primer protocolo es, hay un cambio de hábito en cuanto a que el paciente deberá tomar una cita telefónica. Ahí se hacemos una encuesta que le preguntamos si tuvo en los 10 días o 12 para atrás algún factor algo de riesgo, digamos, tuvo fiebre, tuvo tos, tuvo pérdida de olfato, algunos síntomas que sean de riesgo. Si eso no pasó, concurre a la consulta, va a concurrir sin acompañante y desprovisto de alhajas, joyas, pulseras, relojes, anillos, lo más minimalista posible. Ahí cuando llega le van a tomar la temperatura por el acercamiento y la misma recepcionista le va a poner una dosis de alcohol en sus manos para que la frote y elimine o limpie sus manos. Va a estar en la sala de espera seguramente solo o con algún otro paciente, pero muy minimalista, sin elementos para tocar, bien ventilada y con poca gente. Una vez que pasa, se va a encontrar con un colega que va a estar vestido de esta forma, con cofia, con pantalla facial, con anteojos, barbijo puede ser el N95 o el tricapa quirúrgico, y a su vez camisolín, guantex, puede ser látex o litrilo, de acuerdo a si el odontólogo o el paciente tiene una alergia al látex, cubrebotas, y eso es el kit mínimo que tiene para trabajar. Bien. Lo que va a hacer además el paciente cuando se sienta, le van a hacer un buche de agua oxigenada de 10 volúmenes, mitad de agua oxigenada, mitad de agua tibia. Eso es para, como es virucida, para disminuir la carga viral de la boca del paciente. Y se le colocará una compresa seguramente estéril sobre el paciente en el que lo recuesta para proceder a los tratamientos. Claro, pero aquí también vemos, Mónica, Uriel seguramente nos puede mostrar aquí lo que es el lugar donde uno se acuesta, ¿sí? Donde uno apoya la cabeza, apoya los brazos, todo está obviamente esterilizado y lo cambian cada vez que sale una persona. Cada una de las partes comunes está cubierta o por papel film o por aluminio estéril, que eso se coloca y se saca, se pone y se saca por cada paciente. Esto hace la práctica bastante más demorada, porque hay que sacar, descontaminar todo, lo llamamos por fricción, es decir, con lavandina al 0,5%, con hipoclorito de sodio al 0,5%, que es la comúnmente llamada lavandina, o alcohol 70%, se frota durante un minuto toda la superficie que ha sido tocada por el personal, por el paciente o por el profesional. Perfecto. Y a la hora de saber cuál es una urgencia para poder, ¿qué evalúan ustedes? Porque un dolor de muela común y corriente, lamentablemente, por ahí no es motivo para que ustedes puedan atenderlos. Sí, si hay dolor espontáneo, eso ya indica que hay una patología pulpar, es decir, del nervio de la pieza, y eso requiere de un tratamiento inmediato porque es parte del control de la infección. Y como en toda parte del organismo, el control de la infección es fundamental porque la patología es evolutiva y siempre va hacia algo peor, con lo cual hay que controlar la infección de inmediato. Cuando hay dolor espontáneo, eso es suficiente. La mayor cantidad de prácticas que hacemos son tratamientos de conducto o extracciones. Sí, Mónica, ya te escucha. Doctor Rodríguez, sí, buenas tardes, doctor. Lo estoy siguiendo con mucha atención y la verdad es que impresiona porque uno tiene conciencia de que esto va a durar mientras dure la cuarentena y después mucho tiempo más, ¿no? Me pregunto si este protocolo que ustedes están implementando y del que está bajando de la facultad vale para los consultorios privados, porque la gente va a ir a su consultorio privado, a su odontólogo, va a llamar y va a decir, voy para allá, tengo tal problema, es urgente. Esto es lo que deben implementar todos los odontólogos que habiliten su consultorio para la atención de urgencias, ¿es correcto? Sí, es correcto. Nosotros cuando elaboramos estas normas, que nos llevaron unos cuantos días con expertos de la facultad, y lo hicimos para uso interno y también para la sociedad, para todos los odontólogos
Por eso es un kit, digamos, mínimo básico que deberían seguir. Van a ver seguramente en las redes algunas otras cosas más sofisticadas o diferentes. Nosotros creemos que con este protocolo, siguiendo el protocolo ceñido a como nosotros lo indicamos, es fácil de aplicar aquí en la facultad como en un consultorio particular. Así que entendemos que estas son las normas mínimas para seguir. Doctor Rodríguez. No se asusten si van a ver... Sí. Perdón, sabe que obviamente habilitamos nuestras redes para que la gente consulte, porque hay muchísimas preguntas. La primera, me dolió la muela, tiene algo que ver con lo que decía usted, y levantó un poquito de fiebre. ¿Tiene que asistir a la guardia o debe quedarse? Mira, la verdad que la fiebre asociada a un dolor odontogénico no es tan común. Deberían ser dos patologías separadas. A veces da fiebre posterior a un tratamiento, pero previo al tratamiento es difícil que el paciente concurra con fiebre. Que se den los dos síntomas concomitantemente no es tan común. Así que habría que evaluar si la fiebre no es de otro origen. Pero con respecto no a lo digo que que decía... no puede ser, pero no es lo más común. Lo que decía al principio, doctor, que le hacen una especie de consulta telefónica donde le preguntan los síntomas y demás. Supongamos en este caso, me duele la muela, la tengo súper hinchada. Llamo para poder ir. Me preguntan y hace 2 días tuve fiebre, pero después se me fue la fiebre, me sentí un poquito mal, tuve fiebre. Ahí me dicen que no puedo ir. Bueno, evaluamos, digamos, esta encuesta la hace el profesional y evalúa si esa fiebre fue corta y no está asociada a ningún otro síntoma. Entendemos que no es debido a esta infección por coronavirus o por virus. Entonces, bueno, podría atenderse. Si los síntomas son más parecidos a que puede ser un coronavirus positivo, no es aconsejable, no solo por el cuidado del paciente, sino porque los tratamientos en la boca traen, como cualquier parte del organismo, una reacción inflamatoria, y si el paciente está cursando una enfermedad, puede ser más grave las consecuencias, por lo cual no está aconsejado tratamiento odontológico en un paciente coronavirus positivo, porque, de vuelta, la reacción inflamatoria puede complicar el cuadro de base, que es la infección por el virus. Por eso es que hacemos las preguntas, no solo para cuidado del profesional, sino para cuidado del paciente, que es lo central en esta práctica, ¿no? Acá tenemos otra consulta, la leo directamente, dice: ¿puedo realizarme un tratamiento de conducto? Mira, está indicado, yo lo digo con conocimiento de causa, soy el titular de la cátedra de endodoncia de esta facultad, y desde bueno, nosotros veníamos aconsejando ya a los colegas hacer el tratamiento endodóntico de una sola sesión. Sí. Con el advenimiento de esta cuarentena, nosotros preferimos un paciente que tiene dolor odontogénico y necesita un conducto, hacerlo en la misma sesión, no hacer el paso de la urgencia. ¿Por qué? Porque primero cortamos eso que dijimos, el control de la infección, cortamos el círculo evolutivo de la enfermedad y evitamos que el paciente vuelva a venir con una complicación posoperatoria del tratamiento de urgencia. Entonces, el tratamiento definitivo, es decir, la endodoncia, es lo fundamental para cortar el círculo infeccioso evolutivo y permitir que el paciente no vuelva a concurrir varias veces por la misma lesión. Adelante, doctor. Doctor Rodríguez, ¿cómo le va? El doctor Montes de Oca le habla. Primero, felicitarlo por la Facultad de Odontología, que es un ejemplo como facultad, está a la vuelta de medicina, así que la conocemos muy bien. Y felicitaciones por todo lo que hacen. Y mucha gente está con mucho dolor a veces y tiene que ir a una urgencia, no encuentra un médico, un odontólogo y se desespera. ¿Puede ir? ¿Quién puede ir a la Facultad de Odontología a atenderse? Bueno, ante todo, buenas tardes, muchas gracias por el halago. La facultad está abierta 24 horas a su guardia, así que cualquier paciente que tenga DNI y se pueda registrar puede venir sin ningún problema. Hay momentos con más pacientes. A la mañana habitualmente entre las 7:30, 8 y las 3 de la tarde es cuando viene el mayor afluente de pacientes. Pero sí, cualquier paciente que resida en el país puede venir sin ningún problema. Doctor, he escuchado decir a algunos odontólogos en estas horas, los que trabajan privadamente o los que trabajan para obras sociales o para sistemas prepagos que reciben un determinado monto por consulta de devolución de su trabajo, que este equipamiento y estas medidas que hay que tomar y todo lo demás incrementan mucho los costos. La odontología es cara, en general necesitan insumos y elementos que en sí mismos cuestan mucho dinero, y a esto habría que sumarle todos los mecanismos de protección. Estos elementos son descartables en su mayoría, ¿no? Sí, esto trajo un problema y el sistema de salud, como lo conocíamos hasta el 19 de marzo de este año, las 24 horas,
no va a ser el mismo. Ha cambiado. El trinomio financiador, obra social o prepago, paciente, odontólogo, ha cambiado, porque hoy el costo de esto, que como usted dice es descartable, es decir, por cada paciente, ella tiene que retirar toda esta indumentaria, salvo la pantalla, y bueno, por supuesto los anteojos, el resto se descarta en una bolsa roja y se transporta en lo que llamamos residuos patológicos, y volver a preparar todo el consultorio con las barreras físicas y el odontólogo nuevamente. Esto encareció mucho el costo y bueno, no es suficiente el costo de que el odontólogo recibe por esa práctica. Con lo cual hoy hay una suerte de suspensión de actividad de la odontología, por eso es que hay tanto problema en el mercado, porque el odontólogo no puede hacer frente a estas situaciones. Entonces, algo va a cambiar, el sistema no va a ser el mismo, seguramente no va a ser el mismo, y bueno, el trinomio deberá buscar un nuevo acuerdo, porque el acuerdo con esta situación se ha roto, no hay forma de que el odontólogo pueda hacer frente a estos costos con lo que recibe por ese pago. Sumado a que se cobra a 90 días de hecha la práctica, los insumos son importados, muchos se pagan en dólares o precio dólar y se cobran en pesos a 3 meses, con lo cual hay una suerte de entuerto ahí que no hay muchísima solución, doctor, por lo menos rápido. Lo que estamos... Sí. No, perdone que lo interrumpa, pero la verdad que es un montón la cantidad de preguntas que nos llegan a nuestro Twitter, al Instagram, y están buenísimas porque la gente interactúa. Y por ejemplo nos llega una que dice, me levanté con dolor de muela, perdón, con dolor de mandíbula, ¿qué puedo hacer? Es decir, me levanto a la mañana, me empiezo a doler la mandíbula, el famoso bruxismo. ¿Entra dentro de las urgencias? ¿Puedo llamar para que me atiendan? Bueno, esta es una de las urgencias que podríamos manejar telefónicamente con una medicación, porque el bruxismo, que podría ser también una enfermedad de esta época por la tensión o por dormir mal o dormir a horas infrecuentes, podría incrementarse, así que eso podría manejarse telefónicamente. Es de las pocas urgencias que podría manejarse por teléfono, porque con un analgésico o un medio relajante podríamos estar conteniendo. Es la única, como al no ser de origen infeccioso, podría controlarse. Después al futuro tendrá un tratamiento con una placa de descanso, una placa medio relajante, pero es de las pocas urgencias que se me ocurre hoy, se puede manejar telefónicamente. Esta y un dolor posoperatorio de un tratamiento endodóntico, bueno, también podría manejarse telefónicamente. El resto, lamentablemente, el dolor odontogénico se maneja con una maniobra odontológica, con lo cual hay que concurrir en forma física. Al chico al que se le parte el diente, doctor, jugando en la casa con todo esto, ¡pum!, se le partió el diente, ¿qué hace? Justamente acá hoy tuvimos 2 de estos chicos. Bueno, una nena, yo me tuve que sentar a hacer 2 conductos de una nenita de 9 años que jugando con el hermano se golpeó contra el piso y rompió sus 2 dientes. Cuando la pulpa se expone hay que extirparla y hacer un tratamiento de conducto. Me puse a hacerlo porque eso no tiene postergación, porque primero que hay dolor y segundo que hay vía de entrada de bacterias, posible infección, entonces eso hay que hacerlo en el momento. Y ahora estamos con otro chiquito más chiquito que hay que sacar 2 dientes temporarios porque también se golpeó y estaban fuera de su lugar y no puede cerrar la boca, así que bueno, tenemos muchos docentes aquí preparados, inclusive hay algunos odontopediatras que... Perdón. Y después, doctor, usted mismo hacía referencia recién a los accidentes domésticos, porque en los últimos días se nos ha dicho, ha bajado muchísimo la curva de accidentes de tránsito, obviamente menos autos en la calle, más control de velocidad, pero la realidad es que los accidentes domésticos están a la orden del día y muchos afectan, como dice usted, a la odontología, ¿no? Gente que se cae, pierde un diente, los chicos que se golpean. Sí, por ahí quizás el de los más chicos no se ha disminuido tanto, el de los adolescentes o niños más grandes, tipo de 10 a 17 años, como no hay actividad deportiva ni al aire libre, esos quizás descendieron un poco. En los más chicos es imposible tenerlos quietos, así que imagino que esto debe estar, la incidencia más o menos normal. Bajó un poco entre los de 12 para arriba porque, bueno, repito, hay menos actividad de deporte de contacto o en la calle, sí. Eso quizás. Y también otro muy importante que disminuyó es la de los adolescentes de 18 a 22 por peleas en boliche, que eso sí que disminuyó. No te iba a decir, las peleas. Casi a 0. Tenemos acá otra consulta que nos manda la gente. Dice, tengo brackets y los controlo una vez al mes. ¿Cómo hago? ¿Cómo hace para seguir con este control?
Bueno, si él o la ortodoncista no están a la mano, no hay mayor problema en que se dilate un poco. Y si el mayor problema de la ortodoncia es cuando se despega un bracket o un alambre, eso sí habría que solucionarlo porque puede lastimar el tejido blando y hacer una ulceración. Si no hay despegamiento de un bracket o un alambre que se soltó y está lastimando, no hay mayor problema en dilatarlo un mes más la consulta, así que eso no hay que desesperar. Después hay tiempo para corregir, porque cuando está contenido Hay un gabinete de consulta online, no sé si con ustedes o con alguna institución relacionada estrictamente con la odontología, consultas que solo puedan hacerse online y encontrar alguna salida, ¿no? A través de una medicación, un calmante, algún recurso que uno pueda manejar a la distancia. Nosotros no lo tenemos porque precisamente, recién explicaba, es muy difícil en la odontología el manejo por los analgésicos. Es muy baja la cantidad o el porcentaje de dolencias que pueden manejarse por teléfono, lamentablemente. Solo el caso del bruxismo o un caso de un postoperatorio inmediato. El resto hay que hacer una maniobra odontológica, con lo cual es difícil. Nosotros no lo tenemos, no lo creemos necesario porque preferimos que el paciente concurra aquí en la facultad porque... Claro. Es muy difícil, casi imposible manejarlo sin una maniobra, entonces por eso esa es la causa. Doctor, otra consulta. Escribe Valeria, tengo una caries enorme, tenía turno para el día que empezó la cuarentena y no pude ir. Veo que cada vez está más grande. ¿Qué debería hacer? ¿Acercarme al hospital? Bueno, si no hay dolor y la caries de gran tamaño tiene una evolución de meses o años y no hay dolor, podría hacerlo esperar. Si empieza a doler, eso debería concurrir inmediatamente. Si no hay dolor, podría manejarlo unos 15-20 días más. Ahora bien, si hay dolor, eso es impostergable, debería concurrir. Tengo, doctor, otra consulta. Dice Joana, tengo bracket. Muchas consultas con respecto a los brackets. Se me despegaron 3, tengo un desastre y el lugar donde me atendí está cerrado. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿A quién llamo? ¿Dónde? ¿Cómo me manejo? Si solo está el bracket despegado y no hay lesión en tejido blando, podría esperar. Ahora, si algo está lesionando o lastimando el tejido blando, debería concurrir a una guardia. Si me pinchó la encía, por ejemplo. Eso puede traer... si estaba haciendo una ulceración, debería concurrir porque eso hay que controlarlo para... quitar el factor que está lastimando y que la úlcera no sea cada vez mayor, ¿no? Fíjate acá la preocupación Bueno, usted con esta nota, sí. Esta última, mirá, Mónica, es muy interesante. Perdón, adelante, sí. No, quería preguntarle, ¿en qué horario está abierto la atención en la facultad? ¿Dentro de qué rangos horarios? Saber si es totalmente gratuito, si se paga algo y después si hay que pedir turno. O si uno se presenta espontáneamente en estos horarios y se queda a esperar. Bueno, la guardia está abierta 24 horas todo el año, no cierra nunca. El mayor afluente de pacientes es generalmente entre 7:30 y 4 o 5 de la tarde, y cuando viene el mayor porcentaje de gente. Y sí tiene un arancel económico, pero bueno, para estar provista de insumos, porque... nosotros compramos nuestros propios insumos, no recibimos el aporte. Bueno, el rectorado a veces nos da una mano y en esta pandemia nos dan una mano mayor porque, bueno, estamos con insumos más caros, pero bueno, tiene un arancel no muy alto, pero tiene arancel para, como digo, sostener los insumos y que los odontólogos trabajen de manera con excelencia, ¿no? Fíjese, doctor, hasta dónde llega la preocupación, ¿no? La incertidumbre ante esta pandemia. Esta consulta dice, si tengo ortodoncias, ¿tengo más riesgos de que el virus quede en el metal, es decir, en los brackets? No. Lo descartamos. Porque el virus en realidad... sí, digamos, si ya una vez si entró hasta el metal es porque está en contacto con saliva o con tejido... Claro, ya en la boca, que es uno de los puntos de infección, claro. Sí, entonces el metal del alambre no sería un factor que complicara. Ya una vez si llegó el virus y bueno, ya está infectado, lamentablemente. Doctor, otra consulta que tal vez tenga que ver, usted dirá si es una guardia o hay que esperar. Gente que tiene un implante, que tal vez por trabajo se le rompió y le queda el hueco en la dentadura. ¿Eso se toma como una urgencia o puede esperar?
Si es solamente estético, podría esperar. Si además está asociado con un proceso infeccioso que puede ser inflamación gingival y dolor, debería concurrir. Si es solo estético, y a veces es difícil evaluar la estética porque hay gente que está trabajando que simplemente no quiere verse sin un diente y bueno, eso a veces pasa solo en urgencia estética. Tratamos de limitar a la gente por la calle, pero es difícil decirle a alguien que está trabajando, bueno, no estés con un diente anterior sin tu diente. Entonces, eso, el límite ético es difícil de aconsejar. Si se pudiera quedar en su casa y no moverse, mejor. Ahora bien, doctor Rodríguez, por alguna situación, la que fuera... Indudablemente que las urgencias pasan en el área de la boca mucho por el dolor. Todo lo que genere un gran dolor es una urgencia. Absolutamente, sin dudas, porque no puede manejarse con una medicación. Nosotros tenemos un concepto del manejo de la maniobra odontológica en altísimo porcentaje de casos, casi el 100%. Bueno, por ejemplo, una de las personas que nos escribe, Alejandra, dice, a mí me sacaron, está bueno esto porque hay un montón de cosas que pueden suceder y muchas veces la gente no sabe cuándo es urgencia y cuándo no. Dice Alejandra, a mí me sacaron una muela y me dejaron un pedacito de muela, no aguanto más el dolor, le debe estar pinchando obviamente, debe ser muy doloroso, muy molesto. Entra dentro de las urgencias, imagino, doctor, tiene que llamar, tiene que acercarse. Sí, si es una herida post-extracción, a veces el tratamiento es paliativo y no curativo, con lo cual la evolución la va llevando. Ahora bien, si es una herida post-extracción, lo que hacemos es un tratamiento paliativo para que el dolor calme. La curación va a venir. Ahora bien, si hay todavía sin una radiografía es muy difícil que yo esté diciendo esto, pero si hubiera un resto de la pieza podría ser una infección evolutiva, así que habría que verlo. Es muy en el aire, ¿no? sin una placa. Acá se hacen radiografías, todo, obviamente. Todo, doctor, doctor, estoy pensando en los odontólogos que trabajan en su consultorio privado, estoy pensando en la gente que está fuera de una situación orgánica como la de ustedes. ¿Usted siente que hay miedo de los odontólogos, considerando que el sistema de salud está más expuesto que nunca en este momento? ¿Ha recibido consultas de otros profesionales en el sentido de buscar una orientación para autoprotegerse? Porque en una relación de este tipo, ambas partes están asumiendo un riesgo con la aplicación del trabajo más allá de los protocolos. Bueno, nosotros conocemos el día 1 desde el día 1, porque como no hemos cortado de trabajar, entendemos de esta relación rara que está entre el paciente, el odontólogo y el personal de salud, el equipo del odontólogo. La verdad es que ninguno quiere estar ahí. El paciente quisiera no estar, el odontólogo seguramente también, el equipo de salud ni hablar. Ese es el día más difícil, es el día 1, volver con esta situación de incertidumbre. Ahora bien, y hay que transcurrirlo, y el transcurrirlo es seguramente difícil, pero al colega lo que le pasa, porque lo viví en carne propia por mí, por mi equipo, es que uno va sintiendo esa sensación de ser profesional de salud y hacer por el paciente un beneficio y solucionar una parte de su vida, entonces eso se transforma en algo positivo, entonces uno después el humor cambia. Pero los primeros días son difíciles porque la relación es rara, ¿no? Uno no sabe si el paciente está contagiado y es empezar de vuelta. Nosotros tenemos muchas consultas de este tipo y les explicamos que, bueno, tranquilidad, se transcurre bien y lo que prima siempre es el generar confianza, protegerse uno, proteger al equipo y proteger al paciente, por supuesto. Doctor, ha sido usted muy generoso con su tiempo y habernos enseñado todas estas cosas en este radio.